Un posible brote en Cantalpino, en Salamanca, ha atemorizado a los vecinos que no quieren ni salir a la calle. ¿Qué tal? Buenas tardes. En unos instantes estaremos en este municipio salmantino donde se han detectado de momento 2 positivos en 2 clientes de un bar. El ocio nocturno es el foco de la mayoría de los contagios y de hecho se ha producido un repunte de jóvenes con COVID. Tanto es así que la Junta estudiará mañana medidas para evitar contagios en bares y discotecas como ya se están llevando a cabo en otras comunidades. No obstante, en Castilla y León los brotes están controlados, la incidencia sigue siendo de las más bajas de España y en estos momentos solo hay localizados 6 focos en las provincias de Soria, Valladolid, León y Burgos. Hasta la capital burgalesa nos vamos porque allí se ha detectado un posible brote en un pub. Leticia Gutiérrez, es un caso más de ocio nocturno. Sí, los servicios epidemiológicos de la Junta de Castilla y León lo están estudiando. Ese posible brote sería el tercero aquí en la capital burgalesa, lo ha dicho la propia consejera de Sanidad, pero recordamos, todavía no está confirmado, se sigue estudiando y se analizarían en caso de resultar positivos y se comenzaría el rastreo con los contactos de la persona que tiene coronavirus. Continúa la investigación por la muerte de un bebé en Valladolid que podría haber fallecido por la ingesta de drogas. Tenía solamente 8 meses. Óscar Villarroel, fueron los padres los que llevaron al pequeño al hospital. Efectivamente, los padres acudieron al servicio de urgencias de este hospital al ver que el bebé empezaba a encontrarse mal. Cuando los sanitarios lograron atenderlo ya era demasiado tarde. El bebé entró en colapso y no pudieron salvarle la vida. Ahora se ha abierto una investigación judicial para ver cuál es el origen de esa intoxicación mortal, porque se sospecha que el bebé puede haber tomado algún tipo de droga. El presidente del Gobierno y sus ministros siguen eufóricos tras el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los líderes europeos. Siguen aplaudiéndole mientras que al PP le cuesta ver este pacto como un éxito de Sánchez. Casado dice que ha sido un rescate. Y señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso. Últimos días en las excavaciones de Atapuerca y siguen con la esperanza de encontrar a la única especie que no ha aparecido aún en este yacimiento burgalés, los neandertales. Dentro, desde que los neandertales ocuparon la cueva hace entre 100.000 y 80.000 años. Esta tarde hemos vuelto a tener chubascos y tormentas en el norte y en la Ibérica, pero a partir de mañana irá a menos. De cara al fin de semana tendremos tiempo tranquilo y sobre todo mucho calor. ...224 brotes activos, con 2.622 casos asociados a los mismos, la mayoría de ellos vinculados a actividades de recogida de fruta y también a espacios en que se relajan las medidas de las que hemos venido recomendando, ámbito familiar o espacios de ocio nocturno. Todas las comunidades autónomas, todas, han actuado detectando estos brotes y conteniéndolos. Que no tuviéramos necesidad de prohibir, sino que todos fuéramos conscientes de la envergadura y la importancia del problema. Está claro que la gran preocupación ahora mismo son los brotes originados en los locales de ocio nocturno. Esta que ven es la situación en las distintas comunidades de España. Murcia y Aragón ya han cerrado este tipo de establecimientos y en otras, como en Navarra, se ha restringido el horario de este tipo de divertimento, sobre todo entre los más jóvenes. Cataluña estudia prohibir también la apertura de pubs y discotecas y aquí en Castilla y León se prevé que mañana el Consejo de Gobierno tome medidas en este sentido tras el aumento de casos positivos entre los más jóvenes. En estos momentos la Junta estudia un posible brote en un pub de Burgos. Hasta allí nos vamos. Leticia Gutiérrez, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes. Preocupación en Burgos ante ese posible brote que estaría relacionado con la noche burgalesa del pasado fin de semana. Una joven estaría contagiada en principio y podría afectar a este local y a otros de ocio nocturno de esta zona de la flora burgalesa. Los servicios epidemiológicos de la Junta de Castilla y León están estudiando este caso. Si se confirmara, comenzaría el rastreo con personas que hayan tenido relación con ese posible contagio. Al margen de ese brote que
todavía no está confirmado. Los otros 2 en la capital, que afectan a 21 personas, no han sumado positivos nuevos en las últimas horas. Gracias, Leticia. El segundo punto de la comunidad que más preocupa es Cantalpino, en Salamanca. Allí el pueblo está atemorizado ante un brote con 2 casos positivos contagiados en un bar de esta localidad. Paco Gómez está allí. Han cerrado residencias de ancianos y hasta las instalaciones deportivas. Buenas tardes. Ha sido un reguero de decisiones que se ha ido produciendo en las últimas horas. Hoy se sabía esa confirmación, 2 casos positivos en Madrid de 2 jóvenes que residen en la capital, pero que suelen venir los fines de semana, que comunicaron a su contacto más directo, este Bar España, que habían dado positivo. A partir de ahí fueron los gerentes del establecimiento los que decidieron el cierre de su local de manera preventiva y, puestos en contacto con el ayuntamiento, esa medida se hizo extensiva a los 5 bares de la localidad. Pero después el ayuntamiento, y ante la presión de los vecinos, ha decidido cerrar todas las instalaciones municipales, incluyendo las deportivas, y también restringir las visitas a la residencia de mayores. Gracias, Paco. Pese a estos casos que les estamos contando, Castilla y León sigue siendo una de las comunidades con menos brotes en España. Tanto es así que a día de hoy solo hay 6 detectados en 4 provincias: Valladolid, Soria, León y Burgos. Esta última es la que más positivos suma, un total de 18. Y en el barrio de Las Delicias de la capital vallisoletana, desde hoy se acaba el confinamiento para las personas que no han mostrado síntomas. Les recordamos que allí fueron 23 los contagiados. Nos vamos ahora hasta Soria para ver cómo ha evolucionado el brote de un centro de menores de Cruz Roja. Fernando Orte, buenas tardes. ¿Qué datos tienes? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí finalmente han sido 4 positivos, 3 de ellos son menores y 2 de esos jóvenes comparten hogar de acogida, un piso gestionado por Cruz Roja donde se contagió el adulto. Es uno de los monitores. El 4º positivo es otro menor que vive en una familia de guarda temporal que figura entre los contactos estrechos que ha localizado el equipo de rastreadores. Primer brote por coronavirus en Soria capital justo cuando se cumple un mes del levantamiento del estado de alarma. Ha tenido como foco un hogar de acogida con menores bajo tutela de la Junta. Una joven fue la primera infectada que lo contagió a otro usuario del piso y uno de los monitores. Pero hay un 4º positivo entre las 20 personas con las que mantuvo contacto social. Son en total 3 menores, de los cuales 2 son los que viven en el hogar de socialización de la Cruz Roja, una menor que tuvo relación con ella en relación con una casa de acogimiento temporal con la que estuvo relacionada, y por otra parte el monitor. Es muy difícil determinar cuál es el origen del brote, porque es la sintomatología de esta menor fue la que el sábado presentó síntomas. Todos están en aislamiento domiciliario y el brote se da por controlado. El resto de personas, también quiero indicar, de las 20 que se hicieron, 17 han salido negativas, por tanto este brote está controlado, se han llevado a cabo todos los aislamientos, y aquellas personas que han salido negativas seguimos adoptando las medidas de que por favor sigan en cuarentena para poder realizar posteriormente otra serie de pruebas. Es el 3er brote que se produce en la provincia de Soria después de lo ocurrido en Fuentetoba y el del campamento de Salduero. La Asociación Española de Pediatría ha anunciado una nueva medida para frenar la expansión del COVID-19 y conocer más sobre la enfermedad. Este organismo médico creará un registro nacional de pacientes infantiles afectados por el coronavirus para conocer las consecuencias de la población menor y elaborar un mapa de conocimiento fiel sobre cómo se comporta la infección en pacientes menores de 17 años. Para hablar de este asunto tenemos desde Madrid a la presidenta de esta asociación, María José Mellado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, por los datos que tienen actualmente, ¿cómo se comporta el virus con la población infantil y juvenil? Porque la idea que tenemos todos es que apenas tienen síntomas y la letalidad además es muy baja. Bueno, pues durante esta primera parte de la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Ahora sí que tenemos la certeza, tal como se creía al principio, de que los niños representan un 2%, alrededor entre un 1 y un 2% de los enfermos globales. La letalidad, desde luego, es mucho menor, pero también la morbilidad. Significa que tienen menor gravedad en la enfermedad y hay menos niños enfermos. Esto posiblemente se debe a que tienen menos receptores, tanto en la faringe como en el pulmón, que es donde el virus se replica y donde se integra o entra en el organismo. Pero también sabemos que antes nos parecía que los niños eran los grandes transmisores silentes y ahora sabemos que son transmisores, aunque sean asintomáticos, pero no unos grandes transmisores.
De hecho, hay muchísimos artículos ya publicados y quizás los más importantes pues parece que están orientando a que el cierre de las escuelas globales en los países ha contribuido solamente a disminuir el 4% de la epidemia. Quiere decir esto que, bueno, que no son grandes transmisores entre las zonas donde ellos habitan, que son pues, los colegios, los centros educativos, los centros de juegos, etcétera. Sí, el Instituto de Salud Carlos III informaba esta semana de que 1 de cada 4 positivos es menor de 30 años y más de la mitad son asintomáticos. Muchos casos se están detectando por el ocio nocturno y las fiestas. ¿Se siguen sintiendo los niños y jóvenes inmunes a esta pandemia? Bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia. La Sociedad Española de Pediatría es responsable de la salud de los menores de 18 años. Hay que hacer una división clara de edad. Los niños pequeños se han portado fenomenal durante el confinamiento y los mayores también, con sus familias y han hecho todas las medidas. Una vez que se ha levantado la restricción y se ha salido a la calle, sobre todo ya en fase 2, hay comportamientos diferentes. Los niños pequeños, pues diríamos debajo de 10-12 años, siguen portándose en cuanto a seguir las normas muy bien, cumplen los criterios, llevan mascarilla, distanciamiento físico, etcétera. Pero los niños mayores, los chicos adolescentes sobre todo, tenemos que entender que han estado durante mucho tiempo pues aislados de sus congéneres, pero tienen que entender que aunque la enfermedad en ellos sea menos grave y hay menos letalidad, no es cero. O sea, hay niños que han muerto durante la epidemia, adolescentes, y que se han puesto muy enfermos y han estado luego. Pocos, pero hay. Es decir, que primero a ellos les afecta y segundo, una solidaridad al revés de país y de comunidad y de ciudad, porque ellos pueden igualmente transmitir la infección y padecerla. Entonces, quizás la apertura de las discotecas, de los centros públicos, de la reunión de los chicos, es donde hay que tener mucho más cuidado. Yo creo que hay que permanecer con mascarilla siempre, la distancia social y intentar que esto se vaya bajando, que la epidemia vaya desapareciendo y que es muy importante que ellos colaboren y que son también responsables, igual que todos los demás, de frenar la epidemia. Sí, doctora, si algo está claro es que esta pandemia también ha cambiado la forma en la atención sanitaria en la pediatría. Nos tenemos que acostumbrar a la atención telemática. No sé si ha sido eficaz. Pues vamos a ver, los resultados que tenemos, sobre todo de atención primaria, que es el grueso y donde han llevado el mayor peso de frenar la epidemia en cuanto a consultas, ha sido excelente. Ya le digo que con una ayuda básica de los pediatras de atención primaria y una colaboración excelente de las familias. También en los hospitales, que tenemos consultas de niños un poco con más complejidad y sobre todo niños crónicos, hemos aprendido a hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues el niño sano, posiblemente en atención primaria, tendrán que delimitar cuáles son las consultas obligadas. Los resultados de los análisis se pueden dar todos por teléfono. Niños crónicos, ahí sí que queremos más las consultas de videoconsultas o telemáticas, porque nos gusta ver a los pacientes, incluso consultas de adolescentes, padres pues con preguntas importantes, niños con afectación psicosocial, pero tenemos que aprender a hacer esta nueva pediatría que hemos aprendido y que es muy útil. O sea, yo he visto a un niño hoy, le he hablado con la madre, le he pedido sus pruebas, los resultados no va a tener que venir el niño ni la madre. Otra cosa es que tenga que volver al niño porque está malnutrido, porque tiene una lesión que hay que verle, pero si no, vamos a ganar mucho y se va a hacer una pediatría excelente como se ha hecho durante toda la pandemia. Por último, los padres, los que somos padres, estamos muy preocupados por la vuelta al cole. Tenemos que ir haciéndonos a la idea de que ante cualquier síntoma, sea o no coronavirus, se va a tener que confinar a toda la clase, incluso también a los padres. Bueno, lo que hay que hacer yo creo que es un ejercicio de resentido común y de responsabilidad. O sea, no se nos va a ir la cabeza, pero de toda la vida, no ahora, cuando un niño ha tenido fiebre es un síntoma clave para no ir al colegio. ¿Por qué? Porque posiblemente sea, vamos, por primero, seguro, es una infección, posiblemente es una infección viral porque son las más frecuentes y son enfermedades transmisibles. No es razonable que un niño vaya con fiebre al colegio. Pero además de la fiebre, ahora que estamos en una epidemia, en una pandemia, tenemos que tener en cuenta que cualquier otro síntoma que pueda remediar y que sabemos que existe, dolor abdominal, diarrea, malestar,
es un síntoma para no ir al colegio. ¿Confinar la clase? Bueno, pues si el niño empieza con síntomas dentro del colegio ya hay una normativa, y es que en cuanto el profesor lo vea, le pone una máscara al niño y lo aísla en un espacio que tiene que estar previsto y adecuado para ello. La clase no va a ser muy numerosa, esperemos que sea mucho menos numerosa que lo que era antes, porque habrá un profesor, una burbuja, con un grupo de chicos que son los que se mueven siempre a comer, a hacer una actividad, a tener unas clases, y intentaremos que sea lo más adecuado posible, pero esperemos que no haya que confinar muchas clases y que no haya que cerrar mucha escuela, pero no tenemos seguridad hasta que vuelvan al cole los niños. Pues María José Mellado, presidenta de la Asociación Nacional de Pediatría, gracias por esos mensajes tan claros y apelaremos a eso que usted bien decía, al sentido común. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Pues seguimos en el ámbito sanitario y la Universidad de Valladolid ha homenajeado a investigadores voluntarios del Laboratorio de Análisis por PCR de muestras para el diagnóstico del COVID-19 en la Facultad de Ciencias. Hasta 10.000 muestras llegaron a procesar durante la pandemia. Fueron 37 voluntarias que trabajaron de forma altruista en el laboratorio para reforzar los servicios de diagnóstico de SACIL. Terrible noticia la que conocíamos anoche en Valladolid. Un bebé de tan solo 8 meses moría previsiblemente tras la ingesta de drogas. En el Hospital Río Ortega está nuestro compañero Óscar Villarroel. ¿Se sabe algo de la investigación? Pues apenas han trascendido datos. Sabemos que el personal sanitario que atendió al bebé sospecha que la intoxicación que le provocó la muerte puede estar originada en que el bebé haya ingerido algún tipo de droga. Y por eso el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha abierto una investigación. De momento no hay ningún tipo de cargos contra los padres del bebé y ni siquiera han tenido que prestar declaración. Se han tomado pruebas toxicológicas del bebé y cuando se sepan sus resultados, el juzgado que lleva el caso tendrá que determinar si estamos ante una muerte fortuita o hay motivos para denunciar a los padres, pero para saber eso todavía tendrán que esperar varios días. Un bebé de 8 meses ha muerto en el Hospital Río Ortega. Sus padres, una pareja que reside en una vivienda del barrio de La Farola de Valladolid, lo llevaron al centro médico porque notaron que el bebé tenía problemas parecidos a una intoxicación. Y aunque el personal sanitario intentó reanimarlo, el bebé entró en colapso y falleció dentro del hospital. No puedo contar nada por muchos motivos. Primero, porque está en investigación. Segundo, porque es un menor y la ley de protección de datos no nos permite hacer ningún comentario, pero sobre todo porque además ahora mismo está en investigación. La razón para que se haya abierto una investigación es que el personal médico que atendió al bebé entiende que su muerte se ha producido por ingerir alguna sustancia nociva y no se descarta que sea algún tipo de droga. Por eso le han tomado muestras toxicológicas. Hasta dentro de unos días no se conocerá el resultado de ese informe. Los agentes están a la espera de recibir instrucciones del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, que es el que lleva el caso, para que establezca si el bebé ha muerto producto del infortunio o hay sospechas de algún tipo de delito. El presidente de la Junta se ha reunido junto con 4 consejeros esta mañana en las Cortes con representantes del sector taurino, al que ha calificado como seña de identidad de Castilla y León. A esa misma hora y en el mismo lugar, los agentes sociales, que han pedido ya hasta 3 veces una reunión con Mañueco, mantenían un encuentro con partidos políticos ante quienes denunciaban el debilitamiento del diálogo social, otra seña de identidad de nuestra comunidad. Ya no intentan disimular su enfado. La cosa está muy tensa. El diálogo social no atraviesa su mejor momento. La situación que tenemos en estos momentos puede empeorar de aquí a 15 días. Y puede empeorar por las formas y por el fondo. Aseguran que el presidente está debilitando una de las señas de identidad de Castilla y León. Aquí no hay diálogo social, hay un monólogo social. Es decir, no hay receptividad, no hay capacidad de proponer. Ya han enviado 3 cartas para solicitar que Mañueco reúna al Consejo del Diálogo Social. Sería una grave irresponsabilidad por parte del presidente ante un problema tan gordo como el que tenemos y que es santo y seña de esta comunidad el no tratar de resolverlo. Yo creo que sería suicida por parte del presidente. Aseguran que todavía están a tiempo. Si existe esa mediación y si se convoca la reunión,
hay elementos dentro del diálogo social para solucionar el problema de los ERTEs y de los autónomos. Piden el cumplimiento de las medidas acordadas y firmadas el 25 de marzo y buscar medios para ampliar su financiación. ¿Sabes quién va a sacar adelante Monte la Reina? El presidente del Gobierno de España, que en virtud de un acuerdo histórico este fin de semana permitirá tener presupuestos generales para el 2021, donde aparecerá la partida presupuestaria. Los fondos de recuperación de Europa parece que van a ser la salvación para muchos proyectos pendientes. Después de semanas de cruces de reproches entre PP y PSOE, hoy ha habido unanimidad en las Cortes para apoyar el proyecto de los cuarteles de Monte la Reina en Zamora. Alba Villalba, una inversión que tendrá partidas del Gobierno y de la Junta y que busca acabar con la despoblación de la provincia. Buenas tardes. Pues sí, esta colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central en este proyecto permiten dar el primer paso para intentar frenar la despoblación que sufren algunas provincias de la comunidad, como es el caso de Zamora. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de esa proposición no de ley del Partido Popular en la que se pide al Gobierno central de España una partida presupuestaria suficiente. De este modo, con la aprobación de los 80 parlamentarios, se respalda de forma unánime la reapertura del campamento militar de Monte la Reina aquí en Toro. Enero de 2019, Defensa ve factible la posibilidad de recuperar estas 1.200 hectáreas de un antiguo campamento militar abandonado en Toro para trasladar allí algún batallón del ejército. La ministra Robles secunda la idea y Monte la Reina se convierte en una bandera para el PSOE en campaña. Lo que sí que os garantizo es que si gobierna el Partido Socialista, Monte la Reina será una realidad. El estudio encargado cifra el coste en 85 millones de euros para la llegada de entre 1.000 y 1.200 militares y un objetivo, revertir la pérdida de habitantes imparable de la zona. El proyecto se encauza durante 2019, pero llega 2020 y el Ejército advierte en marzo que el Gobierno de España no lo pagará solo. La asociación promotora busca en el mes de julio darle impulso y convoca una reunión a la que no acude el PSOE. Le exigimos una inmediata y clara rectificación pública respecto a las acusaciones, injurias y mentiras vertidas por su procuradora en Cortes. Los socialistas miran a la Junta y no ven en plena pandemia que el proyecto sea prioridad. El PP recoge el órdago y este miércoles obliga a los socialistas a pronunciarse. Y ahora sí puede hacerlo gracias a este acuerdo en Bruselas. Mentira parece que a estas alturas no conozcan ustedes la perseverancia, la determinación, el rigor, la seriedad y la palabra del presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. No hurtando el compromiso de colaboración de la Junta de Castilla y León. Monte la Reina podría volver a retomarse en los presupuestos de 2021. Queremos saber, en primer lugar, los criterios de reparto de los fondos europeos y la cuantía para cada territorio. En segundo lugar, decir que tenemos planes preparados para apostar por un proceso de transformación, de modernización. Ya ven, el presidente de la Junta tiene prisa en saber cómo se van a repartir los 140.000 millones de ayudas europeas concedidas a España hace 2 días para combatir la crisis del COVID. De momento, el presidente del Gobierno sigue recibiendo aplausos de los suyos y sacando pechos de esta negociación. Daniel de la Fuente, Madrid. El PP insiste en que ha sido un rescate a España. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues precisamente ese acuerdo alcanzado ayer ha provocado hoy un cruce de declaraciones entre ambos. Pablo Casado ha minimizado el papel de Pedro Sánchez en esa negociación con el resto de líderes europeos y ha dicho que lo que se trajo de vuelta a España es prácticamente un plan de rescate para nuestro país. Por su parte, Pedro Sánchez ha dicho que es todo un éxito ese acuerdo alcanzado y ha criticado el papel de Pablo Casado en ese consenso alcanzado. Todo ello en este último pleno, en esta última sesión de control al Gobierno de este curso, en la que se han echado para atrás las medidas sociales, pero en la que se ha dado luz verde a los documentos con medidas en tema sanitario, en tema económico y también en tema europeo. Larga ovación de la bancada socialista y de Podemos al presidente del Gobierno a su entrada al hemiciclo. Pedro Sánchez escenifica así el acuerdo europeo que considera un 95% satisfactorio para España. Las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya he regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso.
En esta última sesión de control del curso político, el PNV también le ha aguado la fiesta al presidente Sánchez. Respondían así al llamamiento a pactar los presupuestos. Si quiere contar con nosotros, convoque ya la comisión mixta y acuerde la autorización en los términos pactados. Y en las preguntas al Ejecutivo, varias sobre los negocios opacos del rey Juan Carlos y sus repercusiones en la Casa Real. El PP le exige al Gobierno una defensa de la monarquía constitucional y Bildu un referéndum sobre la jefatura del Estado. La jefatura del Estado no está en cuestión en este país. Unas palabras de la vicepresidenta que no ha aplaudido Pablo Iglesias desde su escaño. El Pleno ha votado el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción. Se han aprobado las propuestas de Sanidad y Unión Europea con el respaldo del PP. También han salido adelante las medidas económicas y se ha rechazado el documento de medidas sociales. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el reparto de los primeros 6.000 millones del Fondo COVID-19 para las comunidades autónomas. Castilla y León recibirá vía transferencia 349 millones de euros. Es la quinta autonomía a la que llegará más dinero. Este es el primer tramo de un fondo que no tendrán que devolver y que en su totalidad asciende a 16.000 millones de euros. Busca sobre todo ayudar a paliar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. La familia tiene que decidir si a los 18 años vuelve al trabajo o pierde trabajo y prestación, si quiere seguir cuidando de su hijo en el entorno familiar. ¿Recuerdas? Esta farmacia fue mi casa y la de tantos. Aquí aprendí lo que es estar siempre de guardia. Es permanecer en primera línea, como en esta pandemia. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti, siempre de guardia. Hablaba esa madre, decía que seguir trabajando se hace imposible para los padres con niños con gran dependencia o que están atravesando por una enfermedad oncológica. La ley contempla que uno de los progenitores puede reducir hasta el 99% de la jornada sin merma en el salario, pero solo lo permite hasta que cumplan 18 años. Nuria tiene 14 años, una discapacidad del 94% y necesita a alguien con ella las 24 horas. Su madre, Marta, se incorporó a su trabajo, es enfermera, a los pocos meses de nacer. Estuvo 8 años trabajando de noche para cuidar de su hija de día, hasta que en 2014 la ley permitió que se redujera la jornada un 70% sin reducción económica. Peligraba también mi salud porque no dormía por el día, porque un par de veces me dormí volviendo a casa del trabajo. El problema es que cuando estos niños cumplen 18 años la situación cambia, a pesar de que su enfermedad no mejora y su dependencia es todavía mayor. La familia tiene que decidir si a los 18 años vuelve al trabajo o pierde trabajo y prestación. En familias como la de Marta, el desgaste económico y físico es constante y con el tiempo la situación empeora. Estos niños cada vez tienen más necesidades, se hacen más mayores, pesan más y nosotros también somos más mayores, tenemos un desgaste físico y psíquico y mental de todos estos años. La petición ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. Reclaman que no se retire una ayuda cuando más la necesitan, porque sus hijos, a pesar de cumplir los 18, siguen siendo grandes dependientes. Seguro que durante el confinamiento y la desescalada muchos de ustedes dejaron de usar el dinero en metálico y optaron por tirar de tarjeta para hacer sus compras. Pues bien, ahora sabemos que por primera vez se paga más con plástico que con billetes y monedas. En plena crisis sanitaria, en España el pago con tarjeta superó al realizado en efectivo. Según datos de la consultora Nielsen, los españoles utilizaron un 15% más las tarjetas de crédito entre marzo y mayo, debido, entre otras cosas, a que las visitas a las tiendas cayeron un 13% y que se recomienda el pago con tarjeta para evitar contagios. Atapuerca afronta las últimas horas de excavación de una campaña atípica. La crisis del coronavirus ha obligado a recortar la duración y el personal que participa en los trabajos. Entre las novedades, la apertura de un nuevo yacimiento con ocupación neandertal. Visitamos ahora la Galería de las Estatuas.
La Galería de las Estatuas es la esperanza. Una capa estalagmítica mantiene su interior como una burbuja. Allí esperan encontrar a la única especie que aún no ha aparecido en Atapuerca, los neandertales. Nada ha cambiado dentro desde que los neandertales ocuparon la cueva. Esta campaña ha comenzado la excavación por el exterior y ya hay evidencias de ocupación neandertal. Y aquí los neandertales comían a sus presas y también, pues para descuartizarlas y descarnarlas, fabricaban herramientas de piedra. El reto es hallar fósiles de estos homínidos, pero solo será posible en dos supuestos. Si hubo enterramientos... Cuando la cueva ya estaba amortizada, que se dice, cuando ya no es útil, como hábitat, pues se utiliza con propósitos funerarios, ¿no? O si practicaron el canibalismo. En ese caso surge la duda de si esa práctica era con fines alimenticios o como ritual. Porque hacer un canibalismo ritual pensando que la fuerza o el espíritu del difunto va a pasar a la comunidad, eso ya es un grado de refinamiento que yo no les atribuyo. La Galería de las Estatuas es uno de los yacimientos asociados a Cueva Mayor. Este año ha acaparado el grueso del esfuerzo en detrimento de los trabajos en la cima de los huesos. Palabras y cosas es el título de la muestra permanente que se acaba de inaugurar en la Villa del Libro de Urueña, en Valladolid, para conmemorar el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Son vocablos que encontramos en su obra, su significado y los objetos que lo representan. Referencias bibliográficas del pasado y del presente que nos muestran la cara más rural del escritor vallisoletano. Con esta exposición y en Seres Rurales nos despedimos. Llega ya los deportes. Hasta mañana. Son palabras y sus cosas, la magia de los objetos y su significado, vocablos de hoy y de siempre. Que pueden ser las sensaciones de alguien que, como yo, siempre ha vivido en un pueblo de algo más de 1000 habitantes de nuestro mundo rural. Es la constatación de que sin palabras y sin los objetos que acompañan a esas palabras, el individuo no es más que una contingencia. Referencias literarias de la obra de Miguel Delibes que representan la naturaleza, la tierra y los oficios como el de pastor, labrador o periodista. Una exposición que nos brinda al mejor Delibes, al más rural, al más amante de la naturaleza, de la ecología, de la caza, de la pesca y sobre todo de su tierra, Castilla. Ese Miguel Delibes en conexión con la agricultura, con un tiempo que muchos podían pensar que está perdido, pero que no está perdido. Un centenar de enseres del medio rural reunidos para conmemorar los 100 años del nacimiento del escritor vallisoletano. Será la exposición permanente del Centro Elea de Urueña durante los próximos 2 años.